Buenas noches y Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta primera edición de Escuela Bíblica Virtual. La noche de hoy vamos a estar tratando el tema Conociendo a Dios. Y cuando nosotros queremos conocer a una persona, lo que hacemos es invertir tiempo con esa persona. De la misma forma, si queremos iniciar una relación con nuestro Señor, debemos invertir tiempo de calidad. Mi nombre es Nati de la Rosa y nos acompaña Ismael Rodríguez. Nosotros somos los pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Plenitud de Gozo. Les pedimos que nos presten su atención por un pequeño espacio de tiempo para que conozcamos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Este tema que vamos a desarrollar es muy importante, conociendo a Dios. Y lo primero que debemos establecer acerca de esto es que nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal y quiere trabajar con cada uno de nosotros de manera personal. Aunque Dios es el Dios de todos y trabaja con nosotros o a favor de nosotros de forma colectiva, nos vemos beneficiados por las obras de Dios cuando sale el sol, porque el sol sale para todos, cuando cae la lluvia, porque la lluvia cae para todos, cuando Dios bendice a una iglesia de forma colectiva, cuando bendice a una nación de forma colectiva. Pero además de ese trato generalizado que Dios nos da y por el cual nos vemos beneficiados, también nuestro Dios quiere relacionarse con nosotros de manera personal, de manera íntima, y quiere conocernos. Bueno, Él nos conoce ya, pero quiere que nosotros lo conozcamos a Él de forma íntima y personal. Y vamos a analizar para esto lo que dice la palabra de Dios, el salmista David en el libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Y vamos a ver lo que nos decía el salmista, que tenía una relación muy íntima con Dios. Y él reconocía lo que Dios conocía de él. Entonces vamos a leerlo. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Si analizamos esta lectura, lo primero que podemos señalar es la forma en que el salmista David se refiere hacia Dios. Él está como en un momento de oración y habla con Dios y le dice: tú me has conocido. Y vemos que utiliza este pronombre personal, tú. Y cuando utilizamos ese pronombre personal es porque estamos hablando con alguien que no solo nos merece respeto y no solo está tan lejano para decirle, para tratarlo de usted, su señoría, su majestad, sino que tenemos el nivel de intimidad para decirle tú, como si fuese alguien cercano a nosotros, sin dejar de reconocer el poderío, la autoridad, el señorío de Dios. Aún así podemos considerarlo como tú, es decir, como alguien íntimo, una amistad muy cercana a nuestra. Y el salmista David le dice a Dios: tú me has conocido, tú has escudriñado mi sentarme y mi levantarme, tú conoces mis pensamientos, conoces todos mis caminos. Es decir, el salmista David estaba consciente de que Dios lo conocía a él a profundidad, de que Dios lo conocía a él de forma íntima. Y nosotros podemos ver esta relación que Dios tiene con cada uno de nosotros y con las personas que se acercan a Él. Si analizamos una historia que nos narra el libro de Lucas,
en el capítulo 5, del 18 en adelante. Vamos a ver cómo nos dice. Dice la palabra de Dios. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Ok, lo primero que me gustaría resaltar de estos versos leídos es que este paralítico tenía excelentes amigos o excelentes familiares que no escatimaron esfuerzos para que éste tuviera acceso a Jesús. Y Jesús, movido a misericordia, extiende su mano sobre este paralítico y perdona sus pecados. Cuando Jesús perdona estos pecados, entonces puede iniciar este paralítico una relación con el Señor, o ex paralítico, porque ya Dios le había sanado. Nosotros también necesitamos morir a esos pecados a través del Señor Jesús y entonces iniciar una relación con Él. Amén. Es un punto muy importante el que tú señalas, porque lo primero que a nosotros nos impide tener una relación íntima con el Señor y que Él se acerque de forma personal a nosotros es el pecado. El pecado es todo lo que nosotros hacemos que no está de acuerdo a lo que Dios le agrada o no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso nos separa de Él, eso nos mantiene distanciados de Él y no nos da acceso a conocerlo a Él de forma íntima, así como en una amistad entre seres humanos. Si alguien me hace algo mal y a mí no me agrada lo que esa persona me hace, mientras él esté haciendo lo que a mí no me agrada que me haga, entonces yo nunca le voy a dar acceso íntimo a ser un amigo mío, porque no le voy a tener confianza. Entonces, así mismo, mientras nosotros estemos viviendo en pecado, vamos a estar separados de Dios y no vamos a poder tener una relación íntima con Dios y no le vamos a poder conocer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para iniciar esta relación, como decía mi esposa, es procurar pedir perdón por nuestros pecados, procurar que nuestros pecados sean perdonados. Y más allá del hecho de que Jesús es misericordioso como para perdonar nuestros pecados, entonces vamos a tener acceso a esa relación con Dios, a los beneficios de esa relación con Dios. Y por ejemplo, nosotros vemos que este paralítico fue sanado. Este paralítico fue sanado y recibió la sanidad de parte de Jesús en ese momento. Pero antes de recibir la sanidad, algo más importante que él necesitaba era el perdón de sus pecados, que sus pecados sean perdonados. Y ese es el primer paso que nosotros debemos dar para poder tener una relación íntima con Dios y para poder conocer a nuestro Dios a profundidad. Si seguimos analizando los versos siguientes, por ejemplo, a partir del verso 21 dice: Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús, como Hijo de Dios, también hace la salvedad aquí en la palabra y hace la aclaración de que Él, como Hijo de Dios, también tenía la autoridad
para perdonar pecados. Así que si tú quieres que tus pecados sean perdonados, pues busca un espacio de intimidad en el que tú puedas hablar con Dios directamente, en el que que puedas relacionarte de forma íntima, donde solo estés tú y Dios. Ese lugar puede ser cualquiera, en el que tú te encuentres solo. Pero en ese momento, en ese lugar, tú puedes decirle: Señor, perdóname. Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname porque te he fallado, perdóname porque me he desviado de tus caminos, perdóname porque no te he seguido, perdóname, Señor, por mis pecados. Y de esta forma entonces da un paso a iniciar lo que es una relación íntima con Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, porque no importa que nosotros tengamos mucho tiempo quizás en el Evangelio, o que acabamos de convertirnos o conocer a Dios por primera vez. Independientemente de cuál sea el caso, nosotros debemos estar limpios de pecados para poder relacionarnos de forma íntima con Dios. Mientras nuestros pecados no sean perdonados, no vamos a pasar al siguiente paso de intimidad con nuestro Dios. Y aunque para los fariseos no sabían que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, pero Jesús, como Hijo de Dios, sí podía perdonar los pecados. Y asimismo hoy puede perdonar tus pecados, puede perdonar mis pecados, si nos arrepentimos de todo corazón delante de Él y de forma sincera. Vamos a continuar. Vamos a seguir leyendo en el libro de Lucas. Vamos a dirigirnos al capítulo 5, verso del 30 al 32, donde nos habla acerca de Leví, que era un conocido pecador. Pero vamos a ver de qué forma Jesús se relacionó con él. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta parte que se acaba de leer, hablamos acerca de Leví, quien era un recaudador de impuestos reconocido. Y sabemos que los recaudadores no son bien vistos ni en este tiempo antiguo ni actualmente. Sin embargo, Jesús no tenía este rechazo por ellos, sino que se acercó a ellos porque dice específicamente en su palabra que Él vino por los enfermos y no los sanos, porque estos no tienen necesidad de médico. Quiere decir que tanto tú como yo somos pecadores y Jesús vino por nosotros. Jesús está interesado en perdonar nuestros pecados y que nosotros iniciemos una relación con el Señor. Es muy importante lo que tú señalas en este texto, porque muchas personas que están dentro del Evangelio han fallado delante del Señor, y esa relación que ha sido lacerada a través de un pecado que quizás hemos cometido se ve aún más deteriorada porque tomamos la decisión de, porque no somos tan puros, alejarnos de Dios, en vez de, como hemos fallado, procurar acercarnos más al Señor. Y entonces aquí, con esta porción que acabamos de analizar, vemos que el interés de Jesús es acercarse o crear una relación de intimidad con las personas que están más lejos de Él. Es decir, con las personas que son consideradas como pecadoras, como enfermas espirituales, estableciendo que los que están enfermos son los que tienen necesidad de Él. Y nosotros, si reconocemos nuestra condición pecaminosa, nuestra condición humana y débil, deberíamos procurar cada día acercarnos más a Dios, cada día establecer o renovar esa intimidad con Dios. Y si hay algún pecado que está separándonos del Señor, procurar quitarlo y acercarnos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados y esa relación una vez más sea restablecida, porque son los enfermos los que tienen necesidad de médico.
Es decir, las personas que más separadas de Dios están son las que más necesitan acercarse. Y como dice la palabra, aquel que está firme, mire que no caiga. Es decir, nosotros que estamos en el camino debemos procurar no perder esa relación que ya tenemos con Dios cuando nuestros pecados fueron perdonados. Entonces podríamos hacernos la pregunta: ¿podemos nosotros tener una relación personal con Dios? Pues en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, que Él conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que conoce nuestros caminos. Y entonces vemos que Jesús dice que vino que procura tener una relación con los pecadores, no para ser compañero de ellos, sino para sacarlos de ese pecado. Entonces sí podemos estar bien claros de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Más allá de eso, hay varias formas en las que nosotros podemos conocer a Dios. Y esas formas son las que vamos a ver en la palabra en este momento, lo que la palabra nos dice. Y la primera de ellas se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Vamos a leerlo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí podemos ver una de las primeras formas en que nosotros podemos conocer a Dios a profundidad. Y vemos lo que le dice Jesús a unos judíos que creían haber encontrado la forma de alcanzar la vida eterna. Entonces les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces Jesús lo que les manda a ellos es: escudriñad las Escrituras, es decir, estudien la palabra, estudien lo que la Biblia dice, lo que Dios dice de sí mismo y lo que Dios a través de muchos hombres en su palabra nos dice de sí mismo. Entonces, la primera forma que podemos establecer para conocer a Dios es estudiar la palabra de Dios, estudiar la profundidad, porque cuando estudiamos la palabra de Dios vamos a conocer cómo es Él, qué le agrada, qué no le agrada, qué quiere hacer por nosotros, qué hizo ya por nosotros. Jesús mismo, cuando le dice esto a los judíos, les dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la palabra de Dios son las que dan testimonio de Jesús, son las que nos hablan de forma clara de Jesús, las que nos decían cuándo Él iba a venir, que se iba a ir, que iba a morir, que después de 3 días iba a resucitar, y aún más nos da la esperanza de que Él volverá después. Y la única forma en que nosotros podemos conocer todo eso es a través de la palabra de Dios, y por eso mandó a los judíos en ese tiempo y nos manda a nosotros todavía hoy a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, si nosotros queremos conocer a alguien, y como decía mi esposa en el inicio, lo primero que tenemos que hacer es para poder tener una relación íntima con alguien, es pasar tiempo con ese alguien que queremos conocer. Ahora, si nosotros vamos a pasar tiempo con nuestro Dios, una de las formas en la que pasamos tiempo con Dios y lo conocemos a profundidad y desarrollamos esa amistad íntima con Él es cuando estamos estudiando la palabra de Dios. A veces necesitamos ayuda para hacerlo, porque no entendemos de inmediato todo lo que ella nos enseña. Necesitamos capacitarnos, necesitamos buscar un líder que nos enseñe, necesitamos dedicarle tiempo, estudiarla, pero hay que, si queremos conocer a Dios de verdad, lo primero que tenemos que focalizarnos es en escudriñar la palabra. No es solo leerla. Por eso dice escudriñarla, nos está haciendo
una apuntación de que debemos estudiarla de forma profunda. ¿Qué es lo que ella nos enseña? Porque conociendo lo que ella nos enseña, vamos a conocer a nuestro Dios. Además de esta forma en la que nosotros podemos conocer a Dios, la palabra de Dios nos da otra forma en la que nosotros podemos conocer a Dios a profundidad. Amén. La palabra establece en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claramente la palabra del Señor nos está motivando a que oremos, a que vayamos delante de la presencia del Señor, nos entreguemos en ruego, que nosotros podamos establecer una comunicación con el Señor. Ya que tenemos una relación, pues entonces tenemos que empezar a hablar con Él. Debemos de presentarle nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas, expresar todo lo que sentimos y Él se va a acercar a nosotros y nos va a escuchar. Sí, exactamente. El Señor se va a acercar a nosotros y nos da la promesa de que nos va a responder. Dice, clama a mí, y nos da la promesa de que Él nos va a responder. No solo se trata de que vamos a orar, de que vamos a pedirle, de que vamos a hablar con Él, sino de que Él va a tratar, se va a encargar de respondernos. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que hay cosas que nosotros no conocemos del Señor, pero que Él, si nosotros le clamamos a Él, nos las va a revelar. Es decir, las vamos a entender, las vamos a poder ver, cosas que son cualidades de Él, cosas que son que Él hace por nosotros, pero que nosotros no nos damos cuenta, y es porque todavía no le conocemos, y es porque no clamamos a Él. Pero Él nos da esta promesa que si oramos a Él, si hablamos con Él, si le buscamos, si tratamos de conocerle, Él nos va a responder a esas oraciones. Él va a hacer lo posible por mostrarnos cosas de Él que nosotros todavía no hemos conocido. Y aquí estamos analizando este tema de conociendo a nuestro Dios. Todos debemos entender que el Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros, una relación personal. Nosotros debemos reconocer nuestros pecados, pedir perdón y acercarnos a Él. ¿Cuáles son esas formas para acercarnos? Pues ya hablamos de que debemos orar y leer, o más bien escudriñar su palabra. La próxima clase vamos a hablar acerca de conociendo a Dios por lo que Él es. Así que les invitamos a que avisen a sus amigos para que se den cita con nosotros el próximo viernes. Recuerden, como todos unos youtubers decimos, que se suscriban al canal, que compartan y den like. Dios les bendiga.